¿verdad? Que las dos patologías más frecuentes que vemos en las emergencias desde el punto de vista neurológico es lo que se llama trauma cráneoencefálico o evento cerebrovascular. Uno es por un accidente y el otro es por una alteración fisiológica o metabólica del organismo que provoca una alteración vascular, ¿verdad? Que la vamos a ver el día de mañana. Ahorita vamos a agarrar la parte que es trauma, porque es una de las cosas más frecuentes que van a ver en las emergencias. Una de las cosas importantes cuando tienen un paciente en una emergencia es definir si verdaderamente es un paciente politraumatizado, porque tienden a confundirlo mucho, ¿verdad? Paciente politraumatizado es un paciente que tiene lesiones en 2 o más órganos o sistemas que comprometen la vida del paciente. Eso es un politraumatizado. Un paciente que tiene traumas craneal, trauma torácico, trauma abdominal, que si no se manejan en una forma rápida, el paciente puede morir en los próximos 15 o 20 minutos. Por ejemplo, un hematoma epidural, una contusión miocárdica, una contusión pulmonar, un hematoma intrahepático o esplénico, ¿verdad? Cuando tiene esas diferentes lesiones en diferentes partes, a ese paciente se le puede decir politraumatizado. Si es un paciente que se cayó y se golpeó, simplemente es un policontundido. También se le puede decir policontundido a aquel que ha recibido varios golpes sin fracturas, ¿verdad? Ojo, lo que estoy diciendo es que el policontundido no se va a morir en las próximas 3 horas. Ahora, un paciente policontundido, o sea, con múltiples golpes en la cara, en el cuerpo, por patadas y todo, sin fracturas, puede que muera 3 días después. Sí, ¿por qué? Porque la inflamación muscular va a generar liberación de algunas toxinas que pueden provocar tarde o temprano trastornos de la coagulación o rhabdomiólisis, etc. Pero la muerte no es inminente. Un polifracturado que tenga varias fracturas, siempre y cuando no sean fracturas costales múltiples, porque ya lo hacen un tórax inestable, no es un paciente que se va a morir inminentemente. Entonces, diferenciar entre politraumatizado y los demás es importante porque genera un protocolo. Hay un protocolo de manejo para cada uno de ellos. Si no manejan ese protocolo y a todo el mundo le ponen politraumatizado, entonces estarán haciendo estudios innecesarios, perdiendo tiempo, dinero y esfuerzo en un paciente que no necesitaba ciertos estudios y que probablemente va a repercutir en que o a otro paciente no se le pueda hacer. Entonces es importante diferenciar entre cada uno de ellos. ¿Por qué? Porque cuando tienen un paciente verdaderamente politraumatizado, entonces tienen que tener un esquema mental de qué es lo que van a hacer con él. Porque el politraumatizado tiene orden de importancia, ¿verdad? Hay que ver si la vía aérea está alterada o no. Y esta vía aérea puede estar alterada por una ruptura traqueobronquial, un hemotórax a tensión, fracturas múltiples de las costillas, ¿verdad? Una contusión pulmonar, una contusión miocárdica. Una contusión miocárdica es exactamente igual que un infarto agudo de miocardio y se tiene que manejar igual. Si no lo manejan en ese paciente, se les va a morir, porque se comporta exactamente igual que un infarto de miocardio. Entonces, todo eso tienen que ver desde el momento que están pensando que es politraumatizado, entonces tienen que manejarlo así. Si las lesiones son del sistema cardiovascular, si tiene hipovolemia, si está en shock, si tiene hemopericardio, si tiene una hemorragia masiva por la aorta, todo eso tienen que considerarlo un paciente verdaderamente politraumatizado. Si la lesión es del sistema nervioso central, si es una contusión cerebral grave o está asociada a una hemorragia cerebral masiva, qué tipo de hemorragia tiene, hematoma epidural, subdural, suranoideo, etc. Eso tienen que identificarlo en los próximos 15 minutos. Para eso se necesita un equipo para manejar un paciente politraumatizado.
El equipo consistirá en 6 a 7 personas. Una persona se encarga de valorar el sistema neurológico, otra persona maneja la vía respiratoria y torácica. Estoy diciendo, va a hacer una evaluación clínica y física del tórax. Otro se va a encargar de abdomen, otro se va a encargar de músculo esquelético, otro se va a encargar exclusivamente de la vía vascular, canalizar toda la vía vascular necesaria. Otro se va a encargar de la vía aérea, significa entubar o no entubar, significa poner ventilación mecánica o no, o asistida. Eso lo tiene que determinar otra persona. Otra persona tiene que recoger todos los datos clínicos que le da el que está encargado del neuro, el que está encargado del tórax, el que está encargado del abdomen, recopilar en menos de 15 minutos una descripción clínica de todo lo que tiene su paciente. A su vez, otro se encarga de todo lo que es laboratorial, sacar todas las muestras de sangre para enviarlas al laboratorio. Hay otro que se va a encargar de pedir los exámenes radiológicos necesarios para ese politraumatizado. Y al final hay otra persona que ya tiene toda la información recolectada y empieza a llamar a los especialistas necesarios o inminentes en ese momento. Como ven, es un trabajo de equipo en un verdadero politraumatizado. Pero en nuestros hospitales a todo el mundo le ponen politraumatizado, y cuando hay un politraumatizado, 2 personas tienen que manejar a ese paciente. Es un manejo inadecuado, ¿verdad?, que puede comprometer la vida del paciente. Yo sé que estos factores tienen que ver con problemas hospitalarios, problemas administrativos, un montón de cosas, pero manejar a un paciente politraumatizado no es cualquier cosa. Es de un trabajo en equipo. Hay que saber las lesiones inminentes y las lesiones tardías. Por ejemplo, las de la segunda etapa, el paciente no se va a morir en los próximos 15 minutos, pero sí en las próximas 12 horas. Entonces hay que saber qué tipo de lesiones son más tardías en presentar y qué hay que hacer, cómo buscarlas. En la tercera etapa, si no se manejan, por ejemplo, si ustedes dejan mucho tiempo un hematoma hepático y no lo clasifican, este hematoma me puede hacer una coagulación intravascular diseminada y morir a 3-4 días después del accidente. Por eso es que hay que clasificarlo. Y por eso es que se necesita un grupo de personas que evalúen a un paciente politraumatizado de verdad. Porque aquí donde entra todo un equipo liderado por una persona, la cual distribuye a cada uno con su actividad, recolecta los datos y posteriormente se empieza a llamar a todo el personal necesario para la sobrevivencia de este paciente. Es un trabajo en equipo en un paciente politraumatizado. El día de hoy nos vamos a enfocar en politrauma exclusivamente cerebral, ¿verdad? Todos los tipos de lesiones que pueden presentar un paciente politraumatizado en cráneo. Y a eso le llamamos trauma cráneoencefálico. Se define como una afectación del cerebro causada por una fuerza externa que puede producir una disminución o disfunción del nivel de conciencia que conlleva una alteración de las habilidades cognitivas, físicas o emocionales del individuo. Y que conllevará a un deterioro rápido y progresivo del paciente con incremento de la mortalidad del mismo. Y es importante por eso que ustedes lo determinen lo más pronto posible. ¿Por qué? Porque el trauma cráneoencefálico debe ser diagnosticado rápidamente antes que las otras lesiones. ¿Por qué? Porque si ustedes entran a operar a un paciente con trauma torácico, este paciente va a requerir ser anestesiado, ser entubado, a administrar un bloqueador especial. ¿Cuál es el problema? Si tiene una lesión cerebral, una hemorragia cerebral, y no dan la suficiente oxigenación o dan medicamentos que dan hipotensión, pueden provocar incremento del sangrado ya preexistente y aumentar la morbimortalidad del paciente. Entonces, por eso es importante descartar la lesión cerebral en forma rápida.
para con ello saber qué es lo que se va a hacer y cómo se va a seguir el manejo. Dentro del trauma craneoencefálico es importante saber si es abierto o cerrado. Abierto no es simple y sencillamente ver la bóveda craneal rajada y abierta con elevación, no. El término abierto implica ruptura externa o interna. Ustedes saben que la bóveda craneana tiene una tabla externa y una tabla interna. La tabla externa es evidente cuando está fracturada y está abierta. ¿Por qué es importante? Porque desde el momento que tenemos un trauma craneoencefálico con fractura abierta, implica contaminación, implica manejo con antibióticos. Mientras que el trauma cerrado no lo necesita. Si no descartamos que es abierto y no le damos antibióticos, vamos a tener complicaciones tardías. Aunque salvemos al paciente ahorita, una semana después vamos a tener una complicación que no debíamos de haber esperado. Ahora, en la tabla interna se puede fracturar también y comprometer. Sobre todo, ¿qué tablas internas? Las que están en continuidad con los senos paranasales. Por ejemplo, la tabla interna que está en continuidad con el seno frontal. Si se rompe la tabla interna, hace contacto con la meninge y las secreciones que son normales en un seno contaminan la meningitis, la meninge y nos dan una meningitis o una encefalitis. O las regiones petrosas, ¿verdad? Que contienen aire. Si se rompen, hacen contacto con la meninge y nuevamente contaminan. Entonces, por eso es importante no solo pensar que la fractura es externa, sino que puede ser interna para clasificarlo en abierto y cerrado. Porque de eso depende mucho el pronóstico. Y es lo que les acabo de explicar ahorita. Entonces, aquí tenemos una imagen donde está la piel, donde está la aponeurosis, donde está el periósteo, donde está el hueso, y en el mismo hueso está la tabla externa y la tabla interna. Inmediatamente siguen la meninge, que son la dura madre, la aracnoides y la pía madre, que está en íntimo contacto con el parénquima cerebral. Es importante la diferencia de estos porque los traumas craneoencefálicos pueden generar hemorragias a diferentes niveles de las meninges y cada uno de ellos tiene un comportamiento diferente, una evolución diferente y un pronóstico diferente. Entonces, que el trauma abierto, pues ya les expliqué que es el compromiso de la bóveda craneana o de las cavidades, sobre todo los senos paranasales. Y el cerrado es que la bóveda craneal está íntegra. Ahora, es importante recordar las estructuras vasculares que se encuentran a nivel interno de la bóveda craneana. Una de las estructuras que se encuentran por arriba de la meninge, que se la voy a poner aquí, ¿verdad? Esta es la meninge y la capa más externa de la meninge es la dura madre. Encima de la dura madre hay una serie de estructuras vasculares que son arterias que se llaman la arteria meningia media. La ruptura de la meningia media provoca sangrado activo y rápido que se coloca encima de la dura madre, haciendo que el sangrado comprima la dura madre, y al comprimir la dura madre, comprime el cerebro. ¿Por qué? Porque la sangre trata de irse hacia arriba y no puede porque está la bóveda craneana en su tabla interna, pero por debajo está la meninge, la dura madre. Entonces lo que hace es acumular la sangre en ese espacio y la sangre no se mueve, solo se va acumulando y eso provoca una compresión rápida del parénquima cerebral. Por eso a este sangrado se le llama hematoma epidural y es altamente mortal. Sin embargo, en el espacio suranordeo, como lo tenemos aquí, pasan los grandes senos venosos. El sangrado de las venas es más lento, más leve, y discurre por todo ese espacio suranordeo, provocando que el sangrado sea de gota a gota y la manifestación clínica sea más tardía. También, justamente, la estructura que está pegada
al parénquima cerebral, es la pía madre, y por ahí pasan pequeños vasos que si provocan sangrado, provocan lo que se llama sangrado subaracnoideo, o sea, por debajo del aracnoides. Y este sangrado es laminar y se mete en las cisuras. Casi todos los traumas tienen ese tipo de sangrado, pero no es tan mortal como lo sería un hematoma epidural. Entonces, para resumirles qué tipo de lesiones vamos a ver en un trauma craneoencefálico, pues vamos a ver el hematoma epidural, que es el más peligroso de todos, el hematoma subdural, la hemorragia subaracnoidea, la contusión hemorrágica, el hematoma intraparenquimatoso y la lesión axonal difusa. Los primeros 5 son diagnosticables por tomografía. El último no es visualizable por tomografía y su diagnóstico es por resonancia magnética. La mayoría de pacientes no llegan a la resonancia magnética porque los datos clínicos son tan importantes que nos logran demostrar la existencia de esta patología y que son irreversibles. Un paciente con lesión axonal difusa, la lesión es irreversible y la morbimortalidad es alta a las 72 horas. Los pacientes que sobreviven en un estado vegetativo. Bueno, empecemos con el hematoma epidural. El hematoma epidural presenta un deterioro rápido del estado de conciencia. ¿Por qué? Porque es un sangrado activo, arterial, de alta presión. Entonces la sangre se acumula entre la capa interna del hueso y la dura madre que es gruesa. Entonces forma una imagen biconvexa. El sangrado es biconvexo o parecido a un limón y provoca compresión rápida del parénquima cerebral hacia el lado contralateral o hacia abajo. A esto se le llama herniación subfalcina. Ya se la voy a dibujar cuál es. La herniación subfalcina es cuando se va de un lado hacia otro. Permítanme. En línea recta. Si ustedes ven, todo se está tirando para el otro lado. Esta es una herniación subfalcina. Si lo vemos desde el lado horizontal, aquí está el temporal aquí se está hundiendo, sobre todo el hipocampo, y esta es una herniación transtentorial descendente altamente mortal. Por eso es que el hematoma epidural tiene la tendencia a ser mortal, porque las manifestaciones clínicas son evidentes. Gracias a Dios se encuentra en 1 a 4%, la mortalidad es alta, está asociado a fracturas, la forma es biconvexa, o sea, esto y esto, es en un 90% unilateral, porque si fuera bilateral sería más rápida la mortalidad, y las regiones frecuentes donde más se presenta es en la región temporal, justamente porque ahí sale la arteria meningea media, y en segundo lugar, porque el hueso temporal es más delgado que el resto de la bóveda craneana. Entonces, por eso lo hace más lábil. Y la arteria meningea media pertenece a la arteria maxilar. Aquí tenemos un ejemplo de lo que sería un trauma a nivel de temporal, con ruptura de la arteria meningea media y la formación biconvexa con desplazamiento del sistema ventricular contralateral, y a eso se le llama una herniación subfalcina. Como ven, el compromiso del deterioro va a ser rápido y el examen físico es importante y fundamental, como el fondo de ojo. Lamentablemente en las emergencias ya ni lo hacen, no sé por qué no lo practican, pero este paciente tendría un Glasgow de 9, que progresivamente apareció 15 minutos o 10 minutos o 5 minutos después del trauma, pero fue rápido y progresivo. Paciente tiene un glauco deteriorado. Un fondo de ojo les demostraría un papiledema unilateral izquierdo, que nos indicaría que la compresión es del lado izquierdo, ¿verdad? Porque la compresión va hacia el lado contralateral. Y por eso el fondo de ojo debería de hacerse. Lamentablemente no lo hacen, no sé por qué. Pero cuando estamos hablando de un examen neurológico es completo.
Entonces, este paciente pues, va a tener un deterioro rápido. Aquí tenemos dos imágenes diferentes. La diferencia es que este es un paciente adulto y este es un niño. Pero ambos van a tener la misma manifestación clínica por desplazamiento. Porque el hematoma epidural es un hematoma de rápido crecimiento. Recuerden que es de presión alta porque es arterial. El segundo hematoma en consideración es el hematoma subdural, donde se encuentra por debajo de la dura madre, donde están los senos venosos o las venas. El sangrado de las venas es de presión baja, por lo tanto es un sangrado lento. Entonces, como está en el espacio subaracnoideo, es como que se sigue el torrente de un río. Entonces, lo único que va a hacer es seguir el transcurso o la dirección que tiene el espacio subaracnoideo. ¿Y qué hace el espacio subaracnoideo? Envuelve al cerebro. Entonces, por eso es que tiene una imagen característica en semiluna o imagen en banano. Y como el sangrado es lento, la manifestación clínica va a ser mucho más lenta. Este paciente puede empezar a presentar deterioro 1, 2 horas después. Si el sangrado es rápido, pero si el sangrado es lento, ni siquiera va a tener ningún síntoma. Por lo tanto, es importante considerar esta lesión, aunque le haga un estudio de tomografía y se encuentre normal, sobre todo si es un paciente mayor de 65 años. ¿Por qué? Porque el cerebro, después de los 65 años, tiene cambios involutivos, o sea, el cerebro se reduce de tamaño, por lo tanto, el espacio subaracnoideo aumenta más. Si el espacio está aumentado, el sangrado venoso va a tardar mucho en comprimir el cerebro y dar manifestaciones clínicas. Por eso es importante el considerarlo. Además, en un paciente mayor de 65 años, como el cerebro es más pequeño, todo golpe del lado izquierdo genera un contragolpe del lado derecho. Por eso es que el hematoma subdural tiende a ser bilateral, o sea, de un lado y de otro. La mortalidad va del 50 al 85% por no diagnosticarse. ¿Verdad? Si un paciente tuvo un trauma, es paciente mayor de 65 años y la tomografía es normal, eso no significa que no va a tener nada. Lo que significa es que en el momento actual no es visible. Entonces, si al paciente se le va a despachar 24 horas después, se tiene que hablar con la familia y decirle si su paciente cambia su conducta, si es alegre y después se pone callado, tráigalo de nuevo. Si su paciente caminaba bien y empieza a caminar lento, tráigalo de nuevo. Si su paciente tiene trastornos de la memoria, de repente, tráigalo de nuevo. Si su paciente de repente se orina y no se orinaba, tráigalo de nuevo. Si su paciente empieza a hablar lento, tráigalo de nuevo. ¿Por qué? Porque estamos enfrentándonos a la presencia de un hematoma subdural de manifestación tardía. Muchas veces cuando ya traen los pacientes, el 50% viene con flacidez, con signos de descerebración y ya no hay nada que hacer. ¿Cuál es el problema del hematoma subdural? Que puede sangrar y autolimitarse, o sea, pararse automáticamente. Y no hay problema, ahí se queda, pero en algunos casos se vuelve a reiniciar el sangrado y de forma lenta. El 85% es unilateral, pero el 15% puede ser bilateral y puede tener áreas mixtas de densidad. ¿Recuerdan las densidades que hablé ayer? Pues va a tener densidades, parte de densidad sangre y densidad agua. ¿Por qué? Porque como se autolimita, hay partes en que aún hay sangrado y partes en que hay líquido cefalorraquídeo. Y estas son las imágenes que ustedes pueden ver. Este es un caso de un paciente con hematoma subdural crónico que no comprimió mucho porque fue escaso. Aquí los bordes los miran blancos porque tiene el hematoma subdural agudo bilateral. Aquí es subagudo porque ya no es blanco, pero no es negro, sino que es gris. Es porque tiene aproximadamente entre 2 a 4 semanas. Aquí es un paciente que ya tuvo el sangrado, pero se reactivó, por eso aquí se mira sangre y aquí se mira líquido.
Este es un paciente agudo nuevamente, este es un paciente ya crónico. Miren, ya tiene el oscuro acá, pero tiene algunas bandas acá, eso es porque generó fibrina. Este es otro subagudo que resangró. Este ya es un operado porque hay gas. Entonces, el hematoma subdural hay que tenerle un poco de cuidado, evaluarlo bien, si el paciente está estable, despacharlo con las indicaciones a la familia para que lo traigan en el momento que presenta algunos cambios. Este es el que puede pasar más desapercibido. La tercera, la hemorragia suranoidea. Recuerden que es la hemorragia que se presenta en la pía madre, la que está en contacto con el parénquima cerebral. Entonces, el sangrado normalmente es laminar y sigue las circunvoluciones. Entonces, por eso presenta estas imágenes así, como de entraditas. Ahora, como el sangrado cae en la pía madre, los pacientes pueden tener signos meningios. Los signos característicos de una meningitis: rigidez de nuca, náusea, vómito, cefalea intensa. Solo que en este caso no van a tener fiebre. No debería tener fiebre si es una fractura cerrada, ¿va? Si es una fractura abierta, pues si no lo manejamos a tiempo, nos va a dar fiebre porque se contaminó. Entonces la hemorragia suranoidea está en la pía madre y va a dar signos meningios. Entre más severa sea el sangrado, más signos meningios va a presentar, más evidentes van a ser. El sangrado puede estar en la parte superior o en la parte inferior hasta llegar hasta la tienda del cerebelo. Entre más bajo llegue, más manifestación clínica va a tener. Y se acentúa sobre todo cuando llega a la tienda del cerebelo. Aquí tenemos un paciente, miren. Estos son los espacios de los dedos llenos de sangre. Esta es la cisura de Silvio llena de sangre. El espacio interhemisférico lleno de sangre. La región basal llena de sangre. Las cisternas basales, la ambien y cuadrigemina del lado izquierdo están llenas de sangre. Las del lado derecho están libres. Pero esto nos dice que es un sangrado más severo. La complicación de este paciente puede ser severa. Es un paciente que debe ser monitorizado. Si es posible, entubado, no todos los pacientes lo manejan así, entubado para disminuir el edema, poner en reposo el cerebro y evitar que la presión cerebral incremente el sangrado. Aquí tenemos otro tipo de hemorragia, la hemorragia intraventricular. Es cuando el sangrado postraumático provoca sangrado y que llenen los ventrículos. Este es un signo de mal pronóstico. Un paciente con trauma craneoencefálico que nos acompañe con sangrado intraventricular es un paciente que tiene un pronóstico muy reservado, ¿verdad? Porque esto va a generar hipertensión endocraniana. El examen físico es importante porque vamos a encontrar papiledema bilateral porque tiene signos de hipertensión endocraniana. La tomografía nos indicará el sangrado, en cuántos ventrículos están, ¿verdad? Si el compromiso es de los ventrículos superiores, del tercer ventrículo, del cuarto ventrículo, porque eso nos ayuda a entender qué tanto compromiso va a tener. Y cuando tenemos un compromiso tan grande como el que les voy a mostrar, el sangrado va a generar hidrocefalia, ¿verdad? Y va a ameritar un manejo quirúrgico, ¿verdad? Por ejemplo, aquí están el cuarto ventrículo, tercer ventrículo y los ventrículos laterales llenos de sangre. Significa que el líquido cerebroraquídeo se va a acumular. Hay que poner una sonda de drenaje externo con un equipo especial para que drene la sangre en forma lenta, suficiente tiempo para que vaya saliendo la sangre y el líquido se vaya produciendo y no descompense. Este es un manejo bien delicado, bien difícil, por eso es que es de alta mortalidad. Pero eso es lo que mirarían ustedes en un paciente con compromiso ventricular. La contusión hemorrágica es otro tipo de lesión. Las contusiones hemorrágicas normalmente se ven en pacientes con traumatismos con movimiento. Por ejemplo, si la historia clínica del paciente dice que es volcamiento, inmediatamente que tienen volcamiento, van a pensar en hematoma epidural, pero también van a considerar la posibilidad de contusiones hemorrágicas o contusión simple.
Toda contusión simple es hinchazón del cerebro sin sangrado, pero tienen que entender algo. Toda contusión simple, si no se maneja adecuadamente, en las próximas 24 a 72 horas se van a convertir en hemorrágica. Y si se convierte en hemorrágica, ya es una contusión complicada que deja secuelas en la mayoría de los casos. ¿Qué secuelas pueden dejar? Dependiendo de la localización. En el lóbulo frontal, muchos pacientes terminan con síndrome convulsivo persistente. En el lóbulo temporal, muchas personas terminan con cambios conductuales persistentes. Entonces, por eso es que una contusión simple debe ser bien manejada para evitar que genere hemorragia. ¿Por qué? ¿Qué es lo que ocurre? La hinchazón o el edema cerebral focal también edematiza los vasos. Al edematizar la pared de los vasos, estos se rompen. Al romperse, provocan sangrado. Al provocar sangrado, generan isquemia. La isquemia genera infarto y el problema se incrementa. Y la área infartada, si está subcortical, puede generar un foco epileptoide. Entonces, por eso hay que tener el manejo y el cuidado de esto. Ocupa el 47% de las lesiones traumáticas. Muchos de estos pacientes no tienen trastornos de la conciencia. Esos son causados por aceleración y desaceleración, o sea, de movimiento, y se asocian con fractura craneal o hundimientos. Una de las cosas importantes, ¿qué lóbulos se encuentran más afectados? El lóbulo temporal. ¿Por qué el temporal? Porque es el hueso más delgado. Y el lóbulo frontal, porque normalmente los impactos de desaceleración son más de tipo frontales. Pueden aparecer nuevas lesiones en 24 a 48 horas después del inicio, por eso estos pacientes deben ser bien monitorizados. El déficit neurológico puede ser focal y pueden haber cambios de la personalidad. Otro tipo de hematoma es el hematoma intraparenquimatoso. A pesar de que este puede ser aparatoso, pero el sangrado está concentrado en una porción del parénquima cerebral y este paciente puede mejorar con un tratamiento quirúrgico rápido, ¿verdad? En un hematoma intraparenquimatoso, pues van a haber casi las mismas manifestaciones que en un hematoma epidural, solo que el papiledema va a ser mucho más manifiesto, ¿verdad? Más evidente. El cambio neurológico no es tan severo que en el hematoma epidural, pero sí el compromiso motor. O sea, porque hay un efecto de masa y hay un síndrome compresivo. La tomografía es fundamental no para el diagnóstico, sino para la localización del hematoma, su tamaño, volumen, porque eso determinará al cirujano por dónde va a ser la ventana quirúrgica. No sé si han tenido la oportunidad de estar en una cirugía de cráneo o no, pero la ventana quirúrgica, el objetivo es saber por dónde va a entrar. Por ejemplo, en este lado, el sangrado está hacia la región frontal, por lo tanto, la ventana quirúrgica tendrá que ser localizada a este nivel. Entonces, significa que lo que van a hacer, los agujeritos van a ser a este nivel. Los agujeritos van a ser a este nivel. Más abajo, en el otro nivel, para meter la sierrita, para abrir la ventana y por ahí empezar a meter una sonda para drenar lentamente este hematoma y disminuir el efecto compresivo. Esto es lento, esta cirugía puede tardar hasta 4 o 5 horas porque no se puede descomprimir de un solo, porque recuerden que aquí hubo un sangrado, hubo ruptura de vasos. Si descomprimen de un solo, el vaso se abre y empieza a sangrar y el manejo va a ser mucho más difícil, la complicación va a ser más severa y el infarto va a ser más severo. Entonces es un drenaje lento. Aquí tenemos un caso de un hematoma ya gigante, ¿verdad? Que necesita descomprimirse, pues este no hay problema. El problema está en este. Aquí, pues, está en la región parietal,
La ventana va a ser en el parietal, se va a poner la sonda y se va a ir teniendo poco a poco. Pero el sangrado en este caso está en el puente. Ese lo hace no quirúrgico. Si usted toca el puente, puede estimularlo y provocar un paro cardiorrespiratorio. Por lo tanto, usted tendrá que ver la evolución del paciente. Manejarlo desde el punto de vista médico, entubarlo, sedarlo, manejar presión arterial, presión intracraneana y ver qué pasa. Porque usted no sabe qué va a suceder con este paciente. Porque no es un paciente quirúrgico. Entonces, por eso es importante que usted sepa a dónde está el sangrado y qué tipo de sangrado es y qué volumen tiene. Y si es operable o no es operable. Por último, dentro de las lesiones está la lesión axonal difusa. Esta lesión se llama lesión de cizallamiento. O sea, si el paciente les refiere que venía en un carro y que dio como 4 o 5 vueltas, además del hematoma epidural, debe pensar en una lesión axonal difusa. Si la tomografía usted la hace rápidamente y no encuentra absolutamente nada, pero su paciente tiene 7 de Glasgow, eso es evidentemente una lesión axonal difusa. ¿Por qué? Porque significa desconexión total. Y no hay nada compresivo, no hay nada hemorrágico evidente. ¿Por qué? Porque las lesiones son microscópicas, las lesiones son en los axones y estas no se logran ver por la tomografía, no las logra identificar. Se necesita una resonancia magnética para que la logre demostrar. Pero si la tomografía es negativa, pero la clínica es positiva, con una desconexión severa, eso es una lesión axonal difusa. Muchos pacientes no se les hace resonancia porque el diagnóstico está claro. Se hace cuando tiene que ver un factor médico legal, ¿verdad?, que fue causado por otra persona, pues legalmente hay que demostrar toda la lesión por las cuestiones de implicación legal que se requiere. La ruptura está a nivel de los axones, ocurre microscópicamente. Como son tan microscópicas, no se logran determinar en una tomografía convencional, ¿verdad? Aquí tenemos un caso raro, que sí se mira unas pequeñas lesioncitas, pero que usted no puede, lo más que puede pensar es que son contusiones hemorrágicas, pero no puede pensar en una lesión axonal difusa. En este otro caso, usted no mira nada aquí tampoco. Pero si tiene una resonancia, usted va a ver lesiones como estas a diferentes niveles del parénquima cerebral, desde la base hasta la convexidad, pero todas localizadas en el lado izquierdo. Y son las rupturas axonales a nivel del tálamo, a nivel de la cápsula interna y a nivel del cuerpo calloso, que son los que provocan la comunicación entre un hemisferio cerebral y otro. Y esa desconexión es lo que hará que el paciente tenga un coma permanente. Dependiendo de la severidad de la lesión, el paciente puede sobrevivir 72 horas o algunos casos que las lesiones fueron axonales, pero no fueron tan extensas, el paciente puede sobrevivir de acuerdo al manejo que le dé. Entienda, este paciente es un paciente en estado vegetativo, por lo tanto va a requerir una traqueo, manejo gástrico, etc. O sea, es un gasto enorme para mantener vivo el paciente y el pronóstico secundario de infecciones respiratorias, infecciones urinarias, abdominales, es extenso. Por último, las complicaciones, si usted no manejó el contexto completo de su paciente y no diagnosticó que era una fractura expuesta, entonces usted tiene la posibilidad de una infección. Si la infección no es controlada, puede generarle un absceso, como en este caso. Si usted no valoró adecuadamente y no se dio cuenta que la fractura estaba a nivel del seno frontal en la pared posterior y que cada vez que respira el paciente mete aire al seno y del seno se va al cerebro, entonces
eso provoca un neumoencéfalo. Y el gas que va entrando a la bóveda craneana va comprimiendo y mata al paciente también. Si usted no diagnosticó temprano el hematoma epidural y dejó que mucho tiempo estuviera comprimiendo el cerebro, va a provocar una isquemia. Si esta isquemia no es reversible, provoca un infarto. Si dejó mucho tiempo al paciente, puede generar edema cerebral. Y si está fracturado, va a provocar una herniación. En otras palabras, todas estas complicaciones son de mal pronóstico y la mortalidad del paciente se incrementa en un 50%. Entonces, por eso usted tiene que manejar el trauma craneoencefálico como algo severo y tiene que diagnosticarlo lo más pronto posible. Por eso es que cuando hablamos de politraumatizado, le encargamos a una persona en particular que se encargue de valorar esta área porque es importantísima para el manejo de las demás. Aquí tenemos un esquema o un dibujo que explica todo lo que acabamos de hablar, tanto el trauma directo como los efectos indirectos o secuelas posteriores al trauma craneoencefálico inminente. ¿Tienen dudas o preguntas? Yo hasta ahora no, doctor.